¿Se puede hacer ese cálculo o no se puede? ¿Cuál dijo, profe? Perdón, recién me No, uní. está bien. El punto 1 del ejercicio 1. Averiguar si el ángulo Sí. BAC es igual a la suma del CBD más el BDC. Hola. ¿Será verdadero o será falso? Yo puse que era verdadero porque ese ángulo va a ser justamente el ACB y habíamos dicho la otra vez que el ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores, que no son adyacentes a él. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ángulos exteriores? Sí. ¿Sí? Habíamos dicho, a ver si lo... El ángulo exterior, esto es un ángulo exterior al triángulo CBD. A ver, se les voy a cambiar de color a ver si es más fácil verlo. A ver, este angulito que marqué acá es un sector angular exterior al triángulo verde. Y habíamos dicho, una clase anterior, que era igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. A ver, que sepan esta propiedad es para que ustedes hagan los cálculos más fáciles y digan, por ángulo exterior pasa tal cosa. Si no se acuerdan de la propiedad del ángulo exterior, van a tener que hacer toda la suma y hacer la misma deducción que cuando dijimos que era un ángulo exterior. Entonces, este ángulo es adyacente a este, son suplementarios, esto suma 180, esto suma 180, hago las dos ecuaciones, por lo tanto este va a ser igual a la suma, y le pongo un puntito, de estos dos. Pero eso no era lo que preguntaba el ejercicio. Quería saber si estos dos puntitos era igual a la suma de esos dos era igual a este ángulo. Pero el A no es Yo copié igual el al cuadro de C. herramientas. ¿El qué? El ángulo BAC es igual al SCA, entonces nos quedaría que justamente el C es igual a la suma de los dos. Claro, porque es un triángulo isósceles. Bien, entonces, como la consigna me decía que este triángulo ABC es isósceles, por eso le hice las dos rayitas acá a los lados, para saber que estos son los lados iguales. Tiene sus ángulos de la base iguales, por lo tanto, este que tenía los dos puntitos, que se los vamos a sacar ahora. Son iguales, entonces, si me dijeron que el ángulo ACB era igual a la suma de estos dos por ser ángulo exterior, este como es igual, también va a ser igual a la suma de estos dos, y quedó perfectamente demostrado y usaron todas las propiedades que conocen. ¿Sí? Si no, es la suma de estos dos, es adyacente, lo hacen igual por suma de ángulos interiores, no hay ningún problema. Bien, el segundo punto, ¿qué decía? Si el triángulo ABC es equilátero,
pregunta si el triángulo o el ángulo, a ver, ya les digo. Entonces el triángulo ABD es rectángulo. Si este rosita o marrón es equilátero, el verde, ¿será rectángulo? No el verde, perdón. Dice el No, el ABD. completo. El ABD. ¿Mm? ¿Qué, Martín? La junta de los dos era... Es la suma de los dos triángulos. Sí, perdón, me equivoqué. Después me corregí. No. El ABD tiene que ser un triángulo rectángulo. A ver. Yo voy a tratar de llevar, esto es lo bueno, que lo puedo mover, y no tengo que hacer otro dibujito. Y no me va a dar exacto, ahí. Ahí sería lo más parecido posible a que este es equilátero y la suma de los dos será rectángulo. ¿Tendremos algún ángulo recto? El B, el ABD. Sería el B. ABD, claro. El ABD podrá llegar a ser, el problema es que ustedes me lo tienen que justificar de alguna manera. Visiblemente parece. A ver, tenemos podemos obtener el ángulo BCD por ser suplementario. Correcto. Teníamos la parte del ángulo ABC por la propiedad de los triángulos, porque ya teníamos los otros dos ángulos. Nos quedaría la parte... No sé qué parte tenemos y qué propiedad decís. No te entendí. Tenemos, que podemos sacar por la propiedad del triángulo ABC el ángulo ABC. Parcialmente. Lo que pasa es que como yo lo dibujé así medio a mano, ¿de cuánto va a ser este triángulo, este ángulo? Si es 60 equilátero. grados. ¿Mm? Exacto. Debería Sí, ser de 59,8 60. sería Lo que pasa es que es 60 muy grados. difícil Sí, sacarle 60. Sí, los se entiende, minutos sí. acá, ¿sí? Sí. O la fracción. ¿Ustedes me creen que esos tres ángulos son de 60? Sí. Bien. Entonces, este es de 60, este es de 120, y no tengo idea cuánto van a valer estos dos. Yo sé que va a ser 180 menos 120, la suma de estos dos me va a dar 60, pero nada más sé. Pero Sí, si sabemos y que tenemos BC, los lados son iguales, claro. ¿Sabemos qué? que BC y CD son iguales, entonces el triángulo BCD es isósceles y los ángulos CBD y BDC serían iguales, congruentes. Exacto. Perfecto. Entonces, como el triangulito verde es isósceles, los ángulos de la base van a ser congruentes. Quedaría Y 60 dividido 2 para hacerlo va a igual. valer, supongo yo que 30 grados. ¿Sí? Claro. Correcto. Acá si lo sumo no me da justo, pero bueno. Sí, está casi igual. 60 más 30 me dio 90, es un triángulo rectángulo, es verdadero. Verdad. Sí. ¿Sí? Igual si sabíamos que este de acá mide 60 y era igual a la suma de estos dos, como me dijeron recién, porque era por ángulo exterior, y estos son iguales, ya sabíamos que este valía 30. El camino que puedan. Entonces los dos primeros verdaderos.
Sí. Vamos a ver el tercero, si es falso o verdadero. A, B, C. ¿Qué puede ser la I? A ver, no aclara sobre qué caso. Si fuera sobre este caso en el que el ABC, el rosa, es equilátero, ¿el segmento BC sería bisectriz del ángulo ABD? No, porque No. si tiene 90 y dijimos que tiene 60 un ángulo y 30 el otro, eso no está dividiendo en dos partes iguales al ángulo recto. Perfecto. Acá con todo lo que dijiste se entró un montón de conceptos. La bisectriz es la semirrecta que divide al ángulo en dos ángulos congruentes, dos partes iguales. Entonces, en este caso no se cumpliría. Pero en otro caso, en que los dos siguen siendo isósceles, ¿podrá ser BC la bisectriz? Yo acá tengo la facilidad de moverlo, pero ustedes lo van a tener que hacer en forma analítica y van a tener que encontrar el valor real para que esos dos ángulos sean congruentes. Si existe alguna posibilidad usando todo lo que vimos hasta ahora. Ángulos que son isósceles, que es un ángulo exterior. A ver. Parece que sí, ¿no? Se va acercando por lo menos. Y ahí, este me quedó de 36 y este de 36,02. En este caso, si lo moviera un poquitito me quedaría 36,5 o 36,1, no sé, ¿sí? 36,01 debería ser el valor del ángulo para que eso pudiera ser la bisectriz. Yo lo que quiero es que ustedes lo busquen exacto. ¿Pueden hacerlo? ¿Existe alguna forma de calcularlo numéricamente? Perdón, ¿te puedo pedir que me reiteres la pregunta pregunta- completa? La pregunta completa, por favor. La pregunta que decía era, en el triángulo ABD, BC no puede ser la bisectriz del ángulo ABD. Entonces, vimos que si el rosa era equilátero, ahí no se cumplía. O sea, ¿no puede ser nunca la bisectriz o hay en algún caso que sí pudiera llegar a ser la bisectriz? Sí, Profe, puede ser que tenga que pero no ver. me alcanza, Perdón. un minuto. No me Sí. alcanza con que sea el gráfico, que yo lo probé con GeoGebra y miren, acá me dio que es la Claro. bisectriz. Necesito Claro. que hagan algún cálculo para ver cuánto debería valer el ángulo ABC y cuánto el ángulo CBD para que esto fuera verdadero. O para que veamos que sea falso lo que dice ahí, para que eso fuera la bisectriz. Sí, Ezequiel, ser, ¿qué me profe, preguntaste? Que ABC es justo la mitad de los otros dos ángulos. No. ¿Que esto es la mitad de los otros dos? El Sí. A, B, C es el ángulo, no es la mitad de ninguno. A ver, ¿qué tendría? Es que si yo te digo lo que tiene que pasar, no me sirve. Los Lo dos que sean tiene que pasar es equiláteros, que el ángulo, por ejemplo, DB, Sí, la está bien lo letra que de me, abajo, está bien lo que me DBC, dijiste. DBC Este tiene que ángulo ser la tiene que ser la mitad. mitad de estos dos. Pero no es esa la justificación. ¿Estamos? O sea, está bien, correcto lo que me dijiste. Cuando el ABC es la mitad de los ángulos de la base, se va a cumplir eso. ¿Pero por qué pasa eso? Sí, porque vos, a ver,
Lo que yo espero que me pueda justificar es que este ángulo es igual a este por algún motivo. A ver, empezamos con lo que vos me dijiste, Ezequiel, voy a retomar. Vos me decís que este ángulo ABC es la mitad de los ángulos de la base del isósceles. Perfecto, va a ser eso. Ahora yo te pregunto, ¿cómo sabés que en ese caso el ABC es igual al CBD? Disculpe, ¿puedo decir algo? Si el lado CD es igual al AC, No. ¿no? ¿Si esto es punto medio? No. Exacto, eso, así mirándolo. No, porque no es punto medio. ¿Vos querés que lo mida No, esto? pero como lo estamos moviendo para todos lados, lo seguimos moviendo. Bueno, lo seguimos moviendo. A ver, espera. Pero si yo esto lo muevo para que me quede, a ver, un punto medio, tendría que ser más o menos por ahí, y acá no sería la bisectriz. Tendríamos que calcular con el ángulo y no con los lados, en este caso. Lo que dijo Ezequiel estaba bien, pero... Nosotros en el primer punto, habíamos dicho ya que BAC es igual a BDC más CBD. Sí. Entonces, digamos, cuando CBD sea igual a ABC, digamos, ese caso va a ser en el caso en el que BC es la bisectriz. Perfecto. Y ese caso tiene que ser en el que CBD sea igual, digamos, al doble de BAC. Al revés. Al dije, ¿no? doble, a la mitad. A la mitad, claro. CBD va a ser igual a la mitad de BAC y Claro. Y en ese caso va a ser lo mismo que... ABC va a igual ser la que mitad BC. de esto. En ese caso va a ser lo mismo. ¿Sí? Sí, porque ese es a el ver, único caso en que BC va a ser bisectriz. este ángulo va a ser la mitad de este, y este ángulo va a ser la mitad de este, como son la mitad del mismo ángulo, van a ser iguales entre sí. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando CBD sea igual a la mitad de este ángulo y ABC sea igual a la mitad de este ángulo, entonces va a ser la bisectriz porque en ese caso estos ángulos van a ser congruentes. Claro. Y eso se puede dar en el valor, y ahí calculan el valor que necesita el ángulo. Creo que era 72, no me acuerdo. 72, 72. Sí, 76 y 72. Creo que era. Y este va a ser la mitad porque este es el ángulo exterior. Ahí estamos utilizando nuevamente la propiedad del ángulo exterior. Se quedaron mudos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿O se está entendiendo? Yo estoy tomando apunte de de cómo sacar esa bisectriz. Me encanta. No entendí, perdón. Estaba contestando el chat. ¿Qué? No, yo estaba tomando apunte de cómo sacar la bisectriz en caso de buscarla. ¿Cómo sacar la bisectriz? La tenemos que dibujar. Después vamos a hacer, ya hicimos ejercicio de altura, hicimos los ejercicios de mediatrices. Después vamos a hacer de bisectrices y medianas. Pero ya no les pido que me lo entreguen, este sí. Bien. Les dejo que saquen los cálculos, creo que era 72, 72 y 36, pero no me acuerdo, no lo tengo acá. Sí, es eso. 72 y 36. Ahí está. Volvimos al inicial.
Bueno, les dejo un ratito para que vayan pensando el cuarto. El cuarto dice, si el área del triángulo rojo es la mitad del triángulo verde, entonces el lado AC es la tercera parte del lado AB. Este segmento, de acá hasta acá, no, hasta ahí, tiene que ser un tercio de todo esto. Siempre y cuando el área esta sea la mitad de esta. A ver, pero ahí no va a dar. Esto es. Más o menos así. En este caso, para que tengan una imagen un poquitito más cercana a la realidad de lo que se le pide en el ejercicio. ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que van a tener que comparar? Plantear las dos áreas. Bien. ¿Y cómo es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Se acuerdan que lo dedujimos, no? A partir del área del rectángulo. Hicimos las deducciones de las áreas. Bien. Base por altura sobre 2. Sí. Porque es la... ¿Cuál sería la base y la altura del triángulo verde? Bueno, para la comparación tomemos CD como base. CD. ¿Tomamos CD DC como como base. base? Sí. Sí. ¿Conviene La no esa? está trazada. Bueno, Hay que trazarla. entonces voy a trazar una recta perpendicular a DC que pase Que llegue a B. por el vértice opuesto, que sería B. Sí. ¿Estaría ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Y marco este segmento, saqué esa recta. Si estos segmentos los confunden, los voy a correr para que no se confundan. ¿Y qué pasó? ¿Esta es la altura del triángulo verde o la del rojo? De ambos.
De los dos. De ambos. Sí. De ambos. Coincidieron las alturas. Entonces me va a resultar Sí. más fácil en el momento de que tenga que calcular el área, porque ya tengo un dato que es el mismo. Si tengo dos ecuaciones con Claro. dos incógnitas, Claro. no se puede. Y No. digamos, Bien, también sí. lo que se puede pensar es que si Yo, AC claro. es la base del triángulo rosa, es un tercio del total del segmento, digo, del total de AD, y CD son 2/3 del total del segmento AD. Bien. Entonces lo que decía la consigna, digamos, era que la mitad del área de BCD, o sea, la mitad, como las alturas son iguales, son congruentes, en la base está la diferencia. Si yo hago la mitad de los 2/3 del lado, sería justamente 1/3 del lado, porque es la mitad de 2/3. La mitad de Entonces ahí 2/3 va a es ser, 1/3. claro, entonces ahí, digamos, sería el mismo planteo, digamos, queda la misma expresión. 1/3 del total por altura sobre 2 para el rosa, y 1/3 del total por altura sobre 2 para el verde, habiendo dividido por 2, como decía la consigna, ¿no? Perfecto. Y ahí les daría. ¿El resto entendió lo que explicó Gabriel? Yo no, profe, no entendí. No sé quién es Hice yo. lo mismo, pero A ver. Él empezó con la consigna al revés. En vez de partir de las áreas para llegar a lo cuánto valen los lados, él dice, a mí me piden que el segmento AC sea 1/3 de AD. O sea, este segmentito está acá. Perdón. Este segmento que es AC es 1/3 de este segmento grande. Si AC es 1/3 del total, CD, que es este segmento, ¿cuánto va a ser del total? Sí, 2/3. 2/3. Entonces él calcula el área del triángulo rosa con 1/3 de la base grande. Y el área del triángulo verde con 2/3 de la base grande. Cuando haces las dos ecuaciones de las áreas de los dos triángulos, vas a obtener que esta área es el doble de la roja. Eso que hiciste decir, ¿no, Gabriel? ¿Hiciste eso? Perfecto. Sí, Yo sí, te perfecto. O entendí. sea, la base, dicho así con otras palabras, la base es el doble y la altura es la misma. La altura Entonces, es la misma, la base es el claro, doble, el área va a ser entonces, el doble. exacto, se cumple lo que dice la consigna de la consigna. expresión. ¿Ahora se entendió? Lo volvemos a Sí. decir, no hay problema. ¿Quieren que lo hagamos con números? Lo hacemos con números. Generalmente, a ver, cuando uno que le cuesta la parte visible geométrica, se puede poner un valor, ¿sí? Ay, me estoy quedando sin tiempo. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Supongamos que esto mide 2. Lo tengo que poner en contexto porque no, si no, no me va. Si esto es 1/3 de la base, esto va a medir 6. ¿Sí? Y esto va a medir 4. ¿Sí? No sé, la altura no importa cuánto vale porque la altura va a ser lo mismo para las dos. Entonces supongan que vale 3 la altura. Entonces, a ver, vamos a ponerle texto 3. Si yo estoy respetando todas las consignas, AC es 1/3 de AD, entonces 2 es 1/3 de 6. La altura es 3. Calculo esta área, me va a dar 2 por 3 dividido 2, esta área me dio 3. Calculo el área del verde, me da 4 por 3 dividido 2, y me dio 6 el área del verde. Entonces, esta área me dio el doble de la roja, partiendo de los datos del lado.
¿Ahora sí? No. Sí. Esta área me dio 6. Esta área, A, B, A. Perdón si escribo mal, pero estoy apurada. ¿Sí? Con estos datos que tenemos acá, el área del rojo me da 3, el área del verde me da 6. Con esta base que es 2, y esta que es 1/3 de la total, y esta base que es 4, que es 2/3 de la total. ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, hasta acá llegamos. Terminamos con el ejercicio 1. La clase que viene vamos a hacer el otro ejercicio, vamos a ver, a discutir algunas cositas y vamos a ir trazando las bisectrices y todo, pero la clase que viene voy a ver si les puedo dar la demostración de ángulos entre paralelos, de ángulos exteriores de un triángulo. ¿Estamos? Los dejo porque este fin de semana los que no entregaron el trabajo práctico tienen que terminar el trabajo práctico y mandarlo. ¿Sí? Correcto. Y bueno, esto ya la verdad que lo terminamos, no hizo falta hacer más. Nada más, entonces que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, profe, cuídese. Gracias. Cuídese. Buen fin de semana. Me voy a cuidar. Buen fin de semana. No salgo, me quedo en casa. Está bien. Buen fin de semana. Voy a ver si puedo ver a una peli o algo este fin de semana, porque estoy... Algo, por lo menos. Y sí. Nada de dibujitos. Gracias. Chao, muchas gracias. Buen fin de. Hasta luego. Chicos, buen fin de. Buen fin de Gracias a igualmente, ustedes. gracias.